I really love the sound of that music. Probablemente porque ya me he acostumbrado a que esa música indica un nuevo episodio de los Wanna Dabs. Muchísimas gracias a todas las personas que me están siguiendo el día de hoy en este 100 Days of Code Challenge con Darwin English. Yes, estamos aprendiendo Python mientras mejoramos nuestra pronunciación. Bueno, yo los ayudo a mejorar su pronunciación y ustedes me ayudan a mejorar mis habilidades en Python. Me da muchísimo gusto porque este es el día 21 y la verdad es que parece que fue ayer que decidí poner manos a la obra en este tema de hacer este reto de 100 Days of Code with Python, right? 100 Days of Code Challenge with Python. Parece que fue ayer que me decidí y se me ha hecho como un abrir y cerrar de ojos. El día 21 es muy importante porque hemos alcanzado un importante milestone. Hemos alcanzado vamos, como un bookmark, ¿no? Como de aquí en adelante. Hoy llevamos el 20% de este reto. Ayer recibía comentarios de algunas personas diciéndome que pues ahí la llevo y que ya le voy agarrando, ¿no? Y yo sé que son personas que me estiman. Es raro, ¿no? Porque muchos amigos, hoy los considero mis amigos de estos lives. ¿Ustedes tienen ese tipo de relaciones? Platíquenme si tienen ese tipo de relaciones por internet, en donde desconocidos se enteran más de lo que están haciendo que sus propios amigos de la vida presencial. Ya no podemos decir de la vida real, de la vida presencial. Y no sé si presencial sea el término correcto, ¿no? Porque estamos presentes aquí también en el internet. So, probablemente de la vida física, de la vida corpórea. I don't know. Porque las ondas de radio también son reales. So, anyways, aquí está Ángel conmigo. Y me dice, how are you, my friend? Well, I'm doing perfectly fine. I'm doing perfect, as a matter of fact. Es viernesito y la verdad es que estoy bien contento por muchas cosas que se están dando de manera particular en mi vida. Hay retos muy importantes. Pero, por ejemplo, se viene mi 12º aniversario de casados. Ayer puse en Twitter que si algún consejo y me encanta la raza. Yo creo que es broma. No creo que haya raza como de mala fe. Dice, divórciate. Y otros se lo toman a broma y dicen, di a todo que sí. Un saludo a mi amigo Gerard también, al Gerardo. So, ¿qué les parece si comenzamos el día de hoy con nuestro tutorial? Les recuerdo, para aquellas personas que nos están viendo por primera ocasión, estaría chidísimo que pasen a saludar y que digan de dónde son y a qué se dedican. Eso estaría chidísimo. Es decir, de dónde son y con qué stack trabajan. Well, quiero compartirles mi pantalla porque quiero comenzar con el tutorial y los ejercicios. Esperemos que haya muchos porque es mi parte favorita. Los ejercicios del día de hoy. El día de hoy quiero platicarles que tuve una clase con un alumno muy temprano. Pues no fue tan temprano, fue a las 8 de la mañana, right? Y estuvo bien padre esta sesión, esta clase de inglés que tuvimos porque fue la última de Miguel. Miguel es un alumno que estudia con nosotros desde empezó en junio del 2022. Eso quiere decir que estaría cumpliendo exactamente esta semana que sigue 1 año y 6 meses estudiando con nosotros. Y está súper padre, porque en esta última clase que tuvo, pude observar cómo él empezó desde cero, por cierto. Empezó desde A1. Y con 2 sesiones a la semana, 55 minutos es lo que duran estas sesiones de 1 a 1. Ha logrado un nivel B1 excelentemente bueno con un pie en el nivel B2. ¿Sí? Es 1 año y medio, nada más. De A1 a casi B2. Le falta cosa de nada. ¿Qué es lo que le hace falta? Bueno,
un poco de agilidad. Él comprende todo lo que le hablan. Comprende instrucciones sencillas y también instrucciones complejas. Puede expresarse, obviamente, pero le hace falta un poco de fluidez y platicábamos de eso y le decía, a ver, Mike, ¿qué onda? ¿Cuántas sesiones de conversación tuviste? Me dijo, ninguna. Y yo así de, no, ¿what? ¿Por qué? Y les, no, es que no se me acomodaban los horarios y cuando tenía tiempo, pues la verdad que me ocupaba con otras cosas, and whatever. So, el punto es que nunca tuvo una sesión de conversación. Y yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué sería de Miguel si ahora con este nivel casi B2, durante año y medio hubiera asistido por lo menos a una sesión de conversación? Estuviera seguramente en un B2 bien afianzado. Y sí, eso es lo que creo que nos hace falta a todos, la práctica. Entonces, quienes todavía no se deciden a tomar clases con nosotros, los invito a que vayan armando su nivel de inglés en una torre. Hagamos esta analogía como una torre de Jenga bien estructuradita con clases. Pero si ustedes no tienen la capacidad económica en este momento, pero quieren de todos modos desarrollar, bueno, tenemos también opciones para ustedes gratuitas, que son los Conversation Circles. El día de hoy, no es viernes, no, hoy no tenemos un círculo de conversación, pero Monday to Thursday, de lunes a jueves, 6 p.m., tenemos clases y círculos de conversación completamente gratis para todas las personas que nos están viendo. So yeah, vengan, come and join us, practiquen su inglés, eleven su nivel de fluidez. Y en este tipo de sesiones que estamos haciendo hoy, como la 100 Days of Code Challenge, donde matamos 2 pájaros de un tiro, lo que estamos haciendo es que, bueno, principalmente yo, que soy el que estoy siguiendo este tutorial, estoy aprendiendo Python y específicamente el día de hoy estamos viendo Lists. Ayer vimos el tema del ciclo burbuja y aprendimos por qué se llamaba burbuja and so. Pero la otra parte que es probablemente la más importante de estos lives es que ustedes practiquen su pronunciación y paradójicamente mejoren su listening al mejorar su pronunciación. ¿Ok? ¿Cómo sucede esto? How this thing is possible? Well, tú haces esto. Tú, al mejorar tu pronunciación, haces que tu inglés sea más estándar, esté más estandarizado, de manera que cuando escuches cosas parecidas, tú las vas a captar al momento. ¿Qué pasa? Como el caso de Miguel, que le decía, tú has estado platicando durante año y medio contigo mismo. Bueno, con nuestros maestros que te han estado corrigiendo y tal, pero 1 hora, 2 horas a la semana no son suficientes. So, the thing is que necesitas ese input que te haga tener un mejor output, que cuando haya un input into the wild, en la vida salvaje, en la vida natural, no en un ambiente controlado, como es una clase, tú lo puedas agarrar al mismo tiempo. Entonces, mientras más pronunciación practiques, paradójicamente, tu listening, tu entendimiento va a ser mejor. Ya, dice Jacón that he's watching silently from his job. Pues, wear some headphones, right? Yes, that's one solution. Bueno, no sé si te puedes poner headphones o no, ¿no? Qué curioso son algunas oficinas, ¿no? Y mi esposa tenía un trabajo en el que tenía que pedir permiso para ir a tomar agua, o para ir al baño, como en la secundaria. ¿Ya? Platícame cuál es la peor experiencia de trabajo que han tenido, por favor. Ok, ¿han tenido alguna de esas? ¿Qué les parece si comenzamos leyendo el summary, el cual es muy pequeño, para después ir a la quest section, right? Y creo que se va a acabar esta sección, la sección número 5 del módulo 3, y ya nos van a faltar mucho menos secciones para end with module 3. I don't remember exactly how many sections does module 3 have, but one thing I'm pretty sure que no le sé calcular, porque yo decía que para esta semana íbamos a estar a la mitad del módulo 4 y no, el módulo 4, el module 4 is the final module
of this tutorial. Y después, quién sabe a dónde nos lleve ese 100 Days of Code Challenge. So, section summary. Number 1, remember, try to repeat with me. Try to repeat with me, okay? You can use the sort method to sort elements of a list. Examples given. This is the list 5, 3, 1, 2, and 4. And print list. List that sort. Y ya nos la arregla, ¿no? Ya nos la acomoda, la sortea. Eso sería como una interpretación en inglés medio rara, porque un sorteo es algo al azar, right? But sort es acomodar, poner en orden. So there is also a list method called reverse, which you can use to reverse the list. Examples given, 5, 3, 1, 2, 4. This is a list that is ordered randomly. And then we print the list, right? So it's going to print it just as it is. And then we set reverse. And then ahí nos la acomoda. Pero fíjense cómo no nos la acomoda, y es lo que estoy viendo, de acuerdo al valor numérico, sino al índice. So sort, si nos lo acomoda, yeah, it does sort it from the smallest number to the greatest number, right? And reverse just uses the indexes. Por aquí venía, me acuerdo, un ejemplo de cómo hacer el sort al revés. ¿Se acuerdan? El episodio pasado estuvimos viendo how does the bubble cycle or bubble algorithm works. Is it a cycle, an algorithm, or what? I don't remember. Bubble sort, just sort, right? Yes, it's an algorithm, the bubble sort algorithm. Y no sé si lo recuerdan, de dónde viene el algoritmo burbuja, el tipo de acomodamiento, de ordenamiento burbuja, que es que tienes una lista, right? An array, or a list, right? Y que la manera de visualizar this list is none in the horizon, right? Not like this, but vertically, right? Vertically. So it takes two arguments now, two elements on a list, right? So it compares the list, whether if is it greater or smaller, right? The thing is that tú la puedes agregar, you can sort it increasingly or decreasingly, right? In that order. So if you want to put it like the biggest number on the top, it compares the two elements, right? And then the second two elements, and then the second two elements. And it is called bubbles because they resemble of a bottle of champagne. The bubbles on inside a champagne bottle, right? So they go like, and that's it. So yeah, that's what this is why it is called a bubble sort. So the thing here is that I don't remember where was the algorithm to use the sort method to sort the list, right? In the reverse way, using the values and not the indexes. Indexes, yes. Remember, indexes, que es el plural de índices, right? Indices, right? Lo aprendimos hace 3 días. Indices. Yo no sabía cuál era el plural de índices, right? Index puede ser un verbo que sonaría index. Y luego existe index, right? Que ese es el sustantivo. Se refiere a un índice. Una cosa es indexa esta lista y la otra es el índice, ¿no? Y la tercera persona del verbo es indexes, right?
That person indexes the list. Pero el plural de índice, que es índices, se dice indices. Indices. Eso lo aprendimos antier. Esa pieza de vocabulario. So yeah. Okay. Uh-huh. As you can see, all the lists have a method named sort, which sorts them as fast as possible. You've already learned about some of the list methods before, and you're going to learn more about others very soon. So, se viene... Ah, no, pues esto es el summary. Y estaba leyendo otra parte. Pero ya, solo hemos visto en esta sección todo esto del bubble sort y los métodos dot sort and dot reverse. So I suppose that the quiz is not going to be that difficult. That difficult. Okay. So stay with me, okay? Stay with me porque ya saben que me ataranto. Stay with me here. Question number 1. What's the output? Or what is the output of the following snippet? Fíjense este error que acabo de cometer que es casi imperceptible, no sé si ustedes se dieron cuenta, que estoy leyendo como si aquí hubiera una contracción, lo cual no tiene absolutamente nada de malo y para ser prácticos pues está perfecto. Todo el mundo entiende y sabe a qué te refieres, ¿no? Pero cuando estamos aprendiendo inglés es importante que todas las palabras, todos los conceptos, todas las pronunciaciones marinen, aunque sea de manera subconsciente en nuestra cabeza. So the problem here es que si estoy aprendiendo inglés, no tengo que adquirir el vicio de que si está separado, que es what is, yo diga what's. Porque si yo adquiero ese vicio, después precisamente va a ser eso, un vicio, y no voy a poder leer normal, digamos, quote unquote, ¿no? Cuando tenga que hacerlo. So, what is the output? It's a good practice to read word by word, right? Don't use contractions where there are not contractions. So, what is the output of the following snippet? So, DFAZ. Estaba viendo un tutorial, bueno, no un tutorial, algo así como una infografía on Instagram that talked about arrays, which are similar to lists. So, no, me sirvió verlo porque it was kind of, it helped me recall that arrays, you have to declare what type of array you're having, right? Si va a ser numérico o si va a ser de strings. Y una de las ventajas de Python es que puedes combinar inclusive tipos. Así es como yo lo conceptualizo. Recuerden que yo no soy un experto. Díganme si me estoy equivocando en los comentarios. ¿Es cierto esto que estoy diciendo? Los arrays en lenguajes como C# o C++ solamente pueden ser de un tipo. It can only be of one type, right? Either a number or a string. Okay. In Python, I know for real that in Python you can use lists and you can combine, right? And a list can have both or any kind, right? It can have booleans or it can have another string, another list, right? A list within a list. Anyway, so DFAZ is going to sort it. So what is the output? What is the output of this? Well, I'm going to take my chances here. I'm going to take a leap of faith and I'm going to say that it's going to be A, D, F, and Z. Because if I recall correctly, sort orders or sorts the elements according to their real value. So that's my guess. What's yours? Let me know in the comments. So here you go. Yes, as I predicted, it was A, D, F, and Z. Cool. Question 2. What is the output of the following snippet? We have variable equals to 3, then B equals to 1, and then C equals to 2. And of course, we have these elements on this list, A, Z, B. And then we sort
This list. Ok, entonces ya no va a ser el valor de la variable, yo creo, sino que va a ser el valor, perdón, no va a ser el nombre de la variable, sino el valor de la variable, right? Not the name of the value, right? It's not going to be ABC, but it is going to be BZA. That's my guess. BCA. BCA. Let's see. Nope. They gave us the values. 1, 2, 3. The value which stores, right? Each variable stores. Okay, got it. Cool. Now, question 3. What is the output of the following snippet? Andalosa. Okay. So we have A equals to A, B equals to B, Z equals to Z, and then we have D equals to an empty string. And then it says A, B, C, D. Así están ordenados. Pero ahora le van a dar reversa. Pero yo recuerdo perfectamente que reversa no es para los valores, sino para el index. So, creo que va a ponernos el elemento vacío. It's going to be a white space there. It's going to be a C, a capital C. It's going to have a capital B and a capital A. That's my guess. Space Z B A capitalized. Okay, let's see. There you go. We are the champion. Yes. Oh, come on. Number questions. This is really fun for me. Yeah, Jorge Sotón también lo tenía correcto. Yeah, you got it right, my friend. You got it right. Oigan, por cierto, ahorita a las 2:10, in a few minutes, in an hour and so, I'm gonna have a space on X, formerly known as Twitter, right? With one of the most popular English instructors, English teachers on X, which is Astrojock. Have you ever heard about him? Do you know him? Astrojock? Yeah, it's a fellow teacher. So yeah, easy peasy, lemon squeezy, dice my friend Josué. Yeah. Estuvo papita. Tenía un maestro, en paz descanse, que enseñaba cálculo diferencial. Tenía una voz muy particular. Así hablaba. Decía, está papa. Para decir que estaba fácil. Papa, ¿verdad? Está papa. Okay. Let me make this a little bit bigger, like zoom in. So yeah, díganme si conocen al Astrojock. Es muy popular. In this section, you will learn how to process lists using slices and the in and not in operators. You will also analyze a few simple programs utilizing the concept of lists to learn how to apply them in more challenging projects. Ok, fíjense bien. Esto quiero que se lleven las personas que están viendo este live. Tú que estás viendo este live, quiero que te lleves de este live, que nos queda 1:30 de este live. Parece mucho, pero en realidad se nos pasa el tiempo de volada. Quiero que te lleves esto. Quiero que te lleves esta lección de pronunciación. 2 cosas. Los linking words, que siempre te los voy a estar diciendo en todos los episodios, porque eso es punto clave. Pero algo que le hemos estado poniendo es este concepto de content words and complement words. Content words and complement words. Palabras de contenido y palabras de complemento. Las content words son palabras que hacen que la oración, mejor dicho, son las palabras dentro de la oración que tienen la carnita, la información. Mientras que las complement words en una oración, las palabras de complemento, son palabras como preposiciones, son palabras atómicas, right? Son palabras pequeñitas, cosas gramaticales. Ahora, una vez que aprendamos a distinguir estas dos, lo que quiero es que veas que la entonación sube
con content words y que la entonación baja con complement words. For example, in is not a content word. It's a complement word. This is a complement word. Section is a content word. Tienes que poner atención. In this section, ¿en esta qué? En esta sección, right? You will learn. You también es importante, es content, porque tú te está dando instrucción a ti. Will, como puedes prever, es una ¿qué? Content o complement? Complement word, ¿ok? Learn is content, right? How is complement. To, complement. Process, content. O sea, tenemos que saber qué vamos a procesar. Lists. Using slices. Todo eso es content. Y todo esto, and the, right? Esos son complement. En este caso, in sí va a ser de contenido porque nos está especificando qué vamos a utilizar con los slices. In and not in operators. ¿Ok? So, con esto que les acabo de decir, vamos a practicar esta frase. In this section, you will learn how to process lists using slices and the in and not in operators. See that? ¿Vieron? ¿Cómo le subo el volumen? ¿Cómo hago énfasis a las palabras de contenido? Otra vez. In this section, you will learn how to process lists using slices. Ahí se mantiene. List using slices and the in and not in operators. See that? Combinado, linking words que hemos estado viendo durante estos pasados 20 episodios y estos complement and content words, esta idea es como vamos a sonar de una manera más natural. Okay? So, pay a lot of attention to that. Let's continue. You will also analyze a few simple programs utilizing the concept of lists to learn how to apply them in more challenging projects. In more projects. Okay. Yes. 3.6.1. The inner life of lists. La vida secreta de las listas. Solo in Discovery. Now we want to show you one important and very surprising features of lists, which strongly distinguishes them from the ordinary variables. Remember, try to repeat with me at home. It's really important for you to repeat. We want you to memorize it. It may affect your future programs and cause severe problems if forgotten or overlooked. Overlooked parece que dice que lo ves de más, parece que estás muy consciente de eso, pero es todo lo contrario, cuando los ves por encimita nada más, como que no. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Que es bien importante. We want you to memorize it. What? Now we want to show you one important and very surprising feature. This feature. Esto vamos a aprender un feature. Take a look at the snippet in the editor. Okay, so list 1 equals to the index 1. No. ¿Cuál index 1? No, esta es una lista de un solo elemento. It's a list with only one element. So list 2 equals 1. Okay, so now list 2 is the same as list 1. And then list index 0 equals 2 from list 2. Well, my guess here es que como es lineal, no se va a ver afectada la lista 2 por este último cambio que hicimos en la lista 1. Aquí, list 1 equals to one element with a value of 1. And then list 2 equals to list 1, so it's a copy of list 1, so aquí vale 1. Y luego decimos que list 1 en el índice 0, es decir, el elemento 1, es 2. Y print list.
So my guess is it's going to print 1. Let's see. What? What? No. The program creates a one element list named list 1, assigns it to a new list named 2, changes the only element of the list, prints out the list. Eso lo entiendo perfecto, pero ese es el feature entonces. The surprising part is the fact that the program will output 2, not 1. Yeah, it took me by surprise. Yes, it was a big surprise, which seems to be the obvious solution. It was for me, no? List and many other complex Python entities are sorted in different ways than ordinary scalar variables. You could say that the name of an ordinary variable is the name of its content. El nombre de una variable ordinaria es el nombre de su contenido. The name of a list is the name of a memory location where the list is stored. Ahí está la cosa. Ahí está la cosa. Ya me estoy acordando. Ya me estoy acordando. En un arreglo, los índices apuntan a un lugar específico en la memoria, ¿no? Entonces, acá, que estamos apuntando a un lugar específico, estamos diciendo que ahora ese lugar vale 2. No estamos cambiando el valor. Bueno, sí estamos cambiando el valor. Pero estamos apuntando al lugar de la memoria. Okay, yeah. I remember this. So the name of a list is the name of a memory location where the list is stored. The name of a list is the name of a memory location. The name of an ordinary variable is the name of its content. Yes. Okay, I get it. Read these 2 lines once more. Ya lo hice. The difference is essential for understanding what we're going to talk about next. Okay, el número de una variable regular es el nombre de su contenido. Ya. So, si se llama A, vale 3, ese 3 se llama A. Y el nombre de una lista es el nombre de una localización de memoria, un lugar de memoria. I get it. The assignment list2 equals list1 copies the name of the array, not its contents. In effect, the 2 names list1 and 2 identify the same location in the computer memory. Andas, no reserva otro espacio de memoria, apuntan al mismo lugar. Modifying one them affects the other, and vice versa. Yeah, how do you cope with that? ¿Cómo lidias con esto? How do you cope? How do you cope with stress, guys? How do you cope with over workload? How do you cope with your project managers, right? ¿Cómo lidian? Cope, lidiar, cope. Repeat at home with me, cope. So 3.6.2 powerful slices. Fortunately, the solution, fortunately, y no fortunately. Este se borra. Este sonido de E se borra. Fortunately, the solution is that your fingertips, it's called a slice. Yes, the solution is at your fingertips. It's called a slice. A slice is an element of Python syntax that allows you to make a brand new copy of a list or parts of a list. It actually copies the list contents, not the list names. Anda, pues, a ver. It actually copies the list contents, not the list names. Okay. This is exactly what you need. Take a look at the snippet below. List1 equals 1. No me acuerdo qué quiere decir el column en el índice.
¿Todo? No me acuerdo qué quiere decir el colon. Ahorita nos van a decir lo más seguro. List 2 equals list 1 con el índice colon. So, list 1, índice 0 equals 2. ¿Qué quiere decir el colon? It outputs 1. Ah, caray. Ah, porque estamos declarando el slice de un solo elemento, ¿no? Ya. Ya. Creo que sí, ¿no? Creo que para hacer un slice, de lo que he visto cuando nos juntamos los Wanna Devs, Teacher Alex, Teacher Carlos, and myself, to see Bo Carnes, a mentor from Free Code Camp, talking about Python, es que los leads, cuando vas a hacer un slice, you need two arguments. Desde dónde va a empezar, colon, y dónde va a terminar, right? So, si no le pones nada, ¿es todo? ¿Toda la lista? I don't remember. So, its output is 1. Aquí estamos copiando. Esto está declarando que es un slice, ¿no? This inconspicuous part, inconspicuous. What is this word? Conspicuous. I know suspicious. Sospechoso. But what is conspicuous? Conspicuous has to be a word, and inconspicuous has to be the opposite of conspicuous. So let's conspicuous. Let's read that. Conspicuous. Standing out so as to be clearly visible. So inconspicuous is the opposite, right? Not clearly visible or attracting attention. Not conspicuous. Como que está oculto, como que pasa inadvertido. Yeah, that's the thing. Conspicuous. Inadvertido. So, yeah. This inadvertida part of the code described as colon is able to produce a brand new list. Copió la lista 1. Eso es un slice. Ahorita vamos a ver los argumentos seguramente, pero esto es cuando estamos copiando la lista. Entonces al principio cuando leí que esta es una copia de esta, ¿se acuerdan que dije list 2 equals list 1, so this is a copy? No. Los dos nombres están apuntando a un espacio de memoria, al mismo espacio de memoria. Por eso me gustan estos lives, porque aprendes. Salgo de aquí con el cerebro lleno. Ya. Me permite olvidarme de ciertas cosas que me preocupan. I think that's a good therapy, isn't it? So, it's able to produce a brand new list. One of the most general forms of the slice looks as follows. My list, start and end. Lo que les decía, esos dos argumentos, ¿no? As you can see, it resembles indexing, but the colon inside makes a big difference. It resembles, se parece, it resembles. A slice of this form makes a new target. Por favor, chicos, dejen de decir target. Target es algo que escucho todo el tiempo, target. No sé dónde viene esa pronunciación, por qué se infiere. Si get, estoy poniendo mi teléfono en Do Not Disturb, estaban marcándome. I don't know, probably from Coppel or Banco Azteca or so. So, target, no target. Never target. No sé por qué target. Tar and get. Target, right? A slice of this form makes a new target list. I'm taking elements from the source list. Hyphen. ¿Se acuerdan que eso fue lo primero que aprendimos en estos 20 días que van? The elements of the indices, right? Esa es la otra palabra que aprendimos hace como 3 días. From start to n minus 1. Esto es clave, que no se me pase. Si aquí es de n minus 1, ¿no? Yes. Note, not.
Está chido esa. Note, not. Note, not to. Not to. ¿Se fijan que es una sola? Not to. Porque otra vez, linking words. La son. Le son. Le son en francés. Todo lo que sé francés. Okay, I know how to say baguette in champagne. So, note not to end, but to end -1. Yes. Noten. Nota que no es al final, pero al final -1. An element with an index equal to n is the first element which does not take part in the slice. What? An element with an index equal to n is the first element which does not take part in the slice. Okay. Using negative values for both start and end is possible, just like indexing. ¿Qué le pasaría si le pongo -1? Agarraría el final, ¿eh? De -1 a el último. Ahora sí me agarraría el final, creo. Take a look at the snippet. My list equals 10, 8, 6, 4, and 2. New list equals my list 1, 2, 3. So I suppose it's going to take this one and this one. But that's about it. 8 y 6. Print new list. The new list will have n to start. 3 minus 1 equals 2 elements. No entendí ese 3 menos 1 de dónde salió. Y estos botones. 3 menos 1 igual a 2. I didn't get that. The new list. Yeah. Here, right? Ya, 3 menos 1 igual a 2. 3, 3 menos 1 igual a 2. El índice, se refiere al índice. 0, 1, 2, 3 menos 1 es el 2. Ya. Elements. The ones with indices to 1 and 2, but not 3. Right? So 8 and 6. Como yo dije, 8 and 6. Snippet outputs is 8 and 6. Yeah. Run the code in the editor to see how Python copies entire list and some fragment of a list. Feel free to experiment. Should I copy and paste it? Nah, I think I'm fine. Let's go with the next snippet, right? No, pues es Es que siempre ponen la consola, and after that, below they write the conclusions and sometimes the instructions, and now the instructions go first and then the console. Oh my god, sorry about that. So yeah, copying the entire list equals to 1, and then list equals 2, list 2 equals list 1, and the slice completa. And then list en el índice 0 es igual a 2. Print list 2. Pues va a imprimir 1. And then copy. Podemos constatarlo. Aquí está, el primero es 1. And then copying some part of the list. My list 10, 8, 6, 4, and 2. And new list equals new list 1 and 3. Till 3. Y es el 8 y 6, right? There you go. Easy peasy. 3.6.3 slices, negative indices, right? Indices. Yeah. Look at the snippet below. My list, start and end. To repeat, the start in this is the index. To repeat, the star is the index of the first element included in the slice. Yes. And end is the index of the first element not included in the slice. En lugar de decir end menos 1, dice es el primer elemento no incluido in the slice. Perfect, yeah. So the start is the first element included in the slice, and end is the first element not included in the slice. Cool.
This is how negative indices work with slice. 10A642, this is my list, and then new list says 1 minus 1. Tengo muchas dudas. I have a lot of questions in here. So probably it's gonna print 8. That's for sure because it's the first element included in the slice. But then minus 1, and since I recall correctly, since I remember correctly, minus 1 is the last element. So according to me, to my understanding, this could be two things. One is that it's going to print A6 4 2, and that's it. Right? 8 6 4 and 2. Or the second option could be that goes 8 and 2. No, creo que es más todo esto. Let's see. Yeah, 8 6 and 4. Oh no, what happened? Ah, porque es el primero no incluido. 8 6 y 4 porque ese va a ser el primero no incluido. Pues salía la misma que poner 0, 1, 2, 3, 4, ¿no? Del 1 al 4. Porque también el 2 iba a ser excluido. ¿Cómo imprimo el segundo? Perdón, ¿cómo imprimo el último? How can we print the last one? If the star specifies the element lying further than the one described by the end from the list beginning, the slice will be empty. Lying further than the one described by the end. Si el star specifies an element que se encuentra, que está localizado más allá del descrito por el final, el principio de la lista, the slice will be empty. So minus 1 is this one, and 1 is this one. Y aquí va a imprimir nada. Yeah, I don't get it. Ya, es demasiado. No entender dos conceptos seguidos ya me abruma. Me abruma. Ya me abruma. Bueno, aquí creo que lo entiendo, nada más no estoy muy seguro. Creo que I think that I understand this, right? Because the rule says that this is the first one excluded from the slice, right? And is the index of the first element not included in the list in the slice. I think I get this, right? Porque este apunta a -1 y -1 es este, es el final. Pero cuando hago esto otro, -1 es el final y 1 es 8. Pues no imprime nada. Acá ya creo que ya lo entiendo. No se puede regresar. O sea que también, si yo pusiera aquí, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, si pusiera 3 aquí y 2, tampoco me regresaría nada, ¿no? Let's see, how about if we try this, right? Let me go to the nearest console, right? There you go. There's only one list to find, there is only one way to find this out. And that is testing it. So my guess is going to is that it's going to print an empty list. Yes. Empty. Yep. I get it. And now my head can breathe. My head can
rest. ¿Es algo bueno? ¿Esta obsesión compulsiva de entenderlo todo? ¿O es algo malo que no me deja avanzar? I don't know. Muchas personas le pueden llamar curiosidad, ¿no? So, yeah. Bueno, pues como saben, pasado a la media hora, I need glasses. Ya se me cansó el caballo. So, yeah. Okay. If you omit starting your slice, it assumes that you want to get a slice beginning at the element with index 0. In other words, a slice of this form from the beginning to the end. Pero este end es -1. Oigan, entonces eso quiere decir que si dejo vacío, acá va a imprimir todo. Right? If I go like this, va a imprimir de 10, 8, 6, 4 y 2. That's my guess. Yeah. So that is why you get the last element. Es que me estaba preguntando, ¿no? I was wondering, how are you going to get the last element of the list? Yeah. Cuando hago este tipo de cosas que para algunas personas deben ser like obvious, me empieza a entrar el síndrome del impostor. What am I doing here? Probably something is laughing at me right now. But then I remember that I don't give a dime. Look at the snippet below. My list equals 10, 8, 6, 4, 2. New list equals my list from beginning to 3. Print new list. It's going to print 10, 8, 6. That's it. Yeah, this way. Similarly, right? Similarly, if you omit the n in your slice, it is assumed that you want the slice to end at the element with the index length my list. Con el index que diga la longitud de la lista. Ok, ya. Yeah. Con la longitud. Que no es lo mismo a indicar el último, the last element. Porque el last element is the first element that is going to be out of the slice. Okay, cool. In other words, the slice of this form, start, is a more compact equivalent. Start, length, my list. Yeah, this is the more compact, right? I was like, what? This is not more compact. No. Yeah, this style is more compact from this one. Look at the following snippet, okay? My list, 10, 8, 6, 4, 2. New list, starting from 3. So 0, 1, 2, 3. Yes, to the end. This is going to print 4 and 2. Its output is therefore 4 and 2. Yeah. Slices están bien papas. As we've said before, omitting both start and end makes a copy of the whole list. Yes. The snippet's output is the whole thing. More about del instruction. Oh, more about. Because ya habíamos visto, ¿no? We've already seen it. More about del instruction. The previously described del instruction is able to delete more than just the list elements at once. It can delete slices too. ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les decía, ¿cómo le hago? Les decía, ¿cómo le hago para no repetir el del y decir que borre el último elemento? Pues podía borrar un slice entonces, right? So, por ejemplo, aquí 1 and 3, so 0, 1, también va a borrar este y va a borrar este. Y my list al final va a ser 10 and 2. Note, in this case, the slice doesn't produce any new list. It's the same list, of course. So, what? 10, 4, 2. ¿Por qué? No. 0, 1, 2, and 3. Es que este no va a estar dentro. No, es el primer elemento que queda fuera de la lista. Eso me lo tengo que tatuar. Es el primer elemento que queda outside the list. Okay.
Deleting all the elements at once is possible too. Yeah, you empty the list with this slice, que es abarca todo. The list becomes empty and the output is an empty list. Removing the slice from the code changes its meaning dramatically. Take a look. Anda. Ah, yeah, of course. Creo que aquí va a dar error porque mi lista fue borrada y no así los elementos de la lista, right? Creo que eso lo vimos ayer, Josué, right? The del instruction will delete the list itself, not its content. Yes. The print function invocation from the last time of the code will then cause a runtime error, sorry. A runtime error. Yes. Fácil. Está papa. Saludo. Mi maestro Berna. Paz descanse. Está papa. Nunca le hice caso, teacher. I'm sorry. 3.6.4 the N and not in operators. Python offers two very powerful operators, able to look through the list in order to check whether a specific value is stored inside the list or not. Python offers two very... Estaba pensando en mi maestro. ¿Cómo lo hacíamos renegar? Python offers two very powerful operators, able to look through the list in order to check whether a specific value is stored inside the list or not. No sé si conozcan esta palabra, weather. Parece que es weather del clima, pero no. Se escribe diferente y significa otra cosa. Estoy de curioso acá. The in and not in operators. So, weather. Decíamos, esto es lo mismo que if. Python offers two very powerful operators able to look through the list in order to check si un valor específico está almacenado dentro de una lista o no. Si sí o si no. These operators are... Y se utiliza exactamente igualito que el if, right? Nada más que acá suenas more polite, more formal. Weather, right? Te quieres hacerle interesante. Hay personas realmente interesantes que lo utilizan todo el tiempo, pero todo es cuestión de práctica anyway. Yeah, so element in my list, element not in my list. The first, no the fears. Noten eso. The first, not the fears. The first. No quiero que digan fears. Fears significa feroz. Right? This is first. Así como list, no es list, sino list. No list. Estamos viendo esto, listas. Y lista no se dice list, se dice list. Es un sonido que no existe en español. Es como si la I y la E hubieran tenido un hijo. List. Es el mismo sonido que utilizamos en esta palabra. First. Nunca first. Mucho menos first, right? First. Okay. So, the first of. Acuérdense, linking words. First termina con S, con sonido de S. Esta, hay una oclusión glotal ahí. Oclusión glotal. ¿Se acuerdan que era una oclusión glotal? Lo vimos por ahí del tercer episodio de estos lives. Una oclusión glotal es aquel sonido que se omite en una palabra que de manera escrita parece que está ahí. Por ejemplo, la ing, el sonido del ing, como, a ver, por aquí debe haber un ejemplo. Hay muchas INGs en todos los textos. Pues en este no. Ok, so programming. No, programming. Y no programming. No, programming. No terminamos en la N per se, lo cual puede ser un buen hack. Decir, no, pues di hasta la N. Pero los puristas del inglés hablan de que hay una forma en la garganta o en la boca, dependiendo de la letra que se va a omitir, que sí se hace, pero que no se le inyecta aire. Por eso se llama oclusión glotal, porque viene de aquí,
de la glosis o glotis, right? So, the first of them, y aquí hay un caso. Esta palabra que termina con T no se pronuncia, pero sí se hace la posición first. Ahí está. First. Y entonces, cuando hablamos, pues como un paso natural, lo borramos por completo y lo pegamos. First off. The first of them, and checks if a given, sorry, no estoy poniendo atención. The first of them, el in, checks if a given element, un elemento dado, its left argument. Es un argumento izquierdo. Su argumento izquierdo. Is currently stored somewhere inside the list. Okay, I get it. The first of them, yeah, in checks. Checks if a given element, el argumento de la izquierda, is currently stored somewhere inside the list. And right argument. The operator returns true in this case. The second not in checks if the given element, its left argument, is absent in a list. List, no list. List. The operator, operator, the operator returns, returns true in this case. Okay. Look at the code in the editor. Code in the editor. The snippet shows both operators in action. Kun. Ya hemos hablado de kun anteriormente. Ya hemos hablado de kun, right? Que la manera común es decir can, pero no. Es kun. Sin una vocal intermedia, sin un sonido vocal intermedia. Kun. Esta es la manera positiva. Mientras que la manera negativa dice can. Y noten cómo hay una oclusión glotal de la T. A no ser que quieras hacer énfasis, dila. Pero si no, pues nada más con que digas can, se sabe que es negativo. ¿Ok? Esto para algunas personas puede ser medio confuso porque can es más parecido al can que decían. Pero can en positivo es can. Yes, I can. No, yes, I can. No, yes, I can. Right? Yes, you can, right? So, pero esas son canciones. Esos hacen que rimen a fuerza. So, can you guess its output? Run the program to check if you were right. Okay, let's see. Dice, my list equals 0, 3, 12, 8, and 2. Print 5 in my list. Pues aquí va a dar false. ¿O va a dar error? Aquí decía, ¿no? Returns true in this case. Yeah, they return true, but because of the operator, no? I don't know. So 5 not in my list, aquí va a regresar true, pero no sé si lo va a imprimir. No sé. Yo creo que sí, ¿verdad? 12 in my list is going to print true. So false, true, and true. Yes, that's my guess. False, true, true. We are the champions, my friends. And we keep... Ya, ok, ya. Ahí le voy agarrando, dice el David. Ya le vas agarrando. 3.6.5, list, no list, list. Some simple programs. Ahí sí, simple. ¿Qué es un SEMP? Entiendo que es como un pagafantas de lo que le decíamos nosotros los chavorrucos a alguien, ¿ah? ¿Qué es un SEMP? ¿Alguien me puede explicar qué es un SEMP? Nosotros le decimos pagafantas, right? ¿O es algo diferente? So now we want to show you some simple... pero no estoy leyendo. No estoy proyectando acá en grande. Let me go with it. Yeah. Now we wanna, también podemos decir now we wanna, pero estamos tratando de hacerlo chido. O sea, no chido, más bien como formal, ¿no? Entonces hay que dominar todo antes de omitir las reglas y hablar como más slang. Don't you think? Es como ese meme, ¿no? Que hay una curva hacia arriba, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama en los vectores, pero es así, ¿no? Y al principio dice, quiero hablar slang, y luego, no, todas las reglas son importantes, y al final ya habla slang, pero ya que lo sabes, porque si no nunca vas a aprender a expresarte propiamente.
Y aquí estamos en inglés para devs. This means that you are working, right? Or you want to work. You want to work, right? So let's try and learn how to say things properly. Y luego ya le damos hasta rapear como Eminem, no se preocupen. So now we want to show you some simple programs utilizing lists. The first of them tries to find the greater value in the list. Okay, look at the code in the editor. Dice, my list. Siempre que veo el for, no le hace que ya hayamos hecho 1000 ejercicios. 1000 exercises with for in Python. I get the imposter syndrome. For, va a estar difícil. But no, ya lo sé. Darwin, relax. Chillax, dude. You know this. You got this. Okay. So these are the elements in the list. And then largest equals my list 0. Ahí estoy copiando a una lista que se llama largest. No, es una variable. Darn, ya me confundí. Ya, es una variable. ¿O no? Sí, es una variable que tiene el valor de la posición 0, es decir, el 17. Y dice desde i en el rango de 1 hasta la longitud de my list, which is going to be 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, right? Menos 1. Si my list equals 1, I mean 0, the first, es mayor, is greater than largest, then largest equals my list. Pues solamente está viendo cuál es va a tomar el más grande, ¿sí? Entonces es una variable, ya. So, va a ir iterando sobre los elementos de esta lista y cuando encuentre que uno sea más grande, lo va a almacenar en largest. That's it. That's about it. 17. Yes. Primero fue 17 y luego dijo si el primer elemento en mi lista, en my list, is greater than largest, then largest equals the first element, equals to the first element, which is the same. So it's not. It keeps being 17. So then, in the second, no, y no lo hizo por 17 porque aquí le pusieron el índice 1, right? Le pusieron el índice 1 para que empezara desde el 3. Ok, nada más quiero saber qué pasa si aquí yo le pongo 18. Yeah, it works. Porque es la longitud. Ok, I get it. So the concept is rather simple. We temporarily assume that the first element is the largest one and check the hypothesis against all the remaining elements in the list. The code outputs 17 as expected, right? Yes. The code may be regrading. Yeah. The code may be regrading to make use of the newly introduced form of the for loop. The code may be regrading, es que grading y no es grading. Pero regrading nunca lo había escuchado. O sea, nunca había estado en la necesidad de decirlo. So, ¿para qué nos andamos con cosas? Let's go to forbo.com and let's see. Yo digo que es regrading. Rewritten, yeah. Pero para nada rewritten, right? Rewritten. Okay. Rewritten. Ya, se parece más a la pronunciación que yo traigo.
Regretting. Regretting in Python 3. Yeah. ¿Por qué? ¿Por qué esa agresividad de que el Python 2 no va, no funciona para Python 3? Pasada eso, ¿no? Okay, so the code may be rewritten to make use of the newly introduced form of the for loop. Code may be rewritten to make use of the newly introduced form of the loop. Okay. Ajá, es lo mismo. Y ahora también es lo mismo acá. Y este va a iterar en los elementos de my list. Dice, va a iterar if el primer elemento is mayor que largest, larger equals I. ¿Por qué? Es lo mismo. The code may be rewritten to make use of the newly introduced form of the for loop. En el in. Ya. Ya, porque antes estaba acá. No veía cuál era la diferencia en sí. ¿O no? ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? Ya. Mientras, hay un comentario que dice, hello, good luck. Thank you. While I'm typing a command, I want that command to start again from a certain place. How can I do it? I want that command to start again from a certain place. While I am typing a command, I want that command to start again from a certain place. You know what, Strawberry? Yeah, that's a pretty good question because I don't know the answer to that, right? Yeah, but probably some of the viewers here can help us with that. Let me put the comment again, right, for our viewers, right? El Ángel, el José, probably Jacón or someone, el Ernest, nos digan how, ¿qué dice? While I'm typing a comment, I want that comment to start again from a certain place. How can I do this? Yeah. ¿Ustedes saben, chicos? Help Strawberry, please. Right? With your comments. Okay. So, in the meantime, I'm trying to figure out what is the thing here. I mean, we don't use range anymore. We don't use range anymore. That's the difference, the main difference. And also the len. So the concept is rather simple. Which concept? What are you talking about? Some simple program. Yeah. Now we want to show you some simple programs utilizing this. The first of them tries to find the greater value in the list. Look at the code in the editor. Yes, I know. The concept rather simple. Return probably assume that the first element is the largest one. Yeah. I get it. It's Ernest. Ahí llegó el Ernest. Ernest, ¿tú entiendes a qué se refiere Strawberry? Help us, Ernest. The code may be rewritten to make use of the newly introduced form of the for loop. What are you talking about? What is the newly introduced form of the for loop? I don't remember seeing a new form. You're crazy, Cisco. The program above performs one unnecessary comparison when the first element is compared with itself, como lo estaba leyendo hace rato. But this isn't a problem at all. It is not. The code outputs 17.2, nothing unusual. If you need to save computer power, you can use a slice. Okay. Ya entendí. Isaac. Good afternoon, Isaac. Y ya dice, I guess, breakpoints. So this comment from Isaac is related, I guess, through the strawberries comment, right? So what do you think, strawberries? Does this help? Using breakpoints? Let me remind you strawberries comment that it says, while I'm typing a comment, I want that comment to start again from a certain place. How can I do this?
How can I do it? And I success, I guess breakpoints. So probably, Strawberry, you need to tell us more about this code you want to write in order for Isaac to help you, right? I get it now. I get it. I get it. Esta desesperación mía is the problem here, right? Quiero que todo haga sentido, pero no termino de leer. My list, elements, largest, my list is the first element for I in my list. Y aquí vamos a poner el slice. Desde el 1, ya entendí, es lo que me quería decir. Desde el 1 hasta el final. Porque tomaste el primero. Tomaste el 0. Yes. And if I is greater than the largest, then largest equals I. Perfect. The question is, which of these two actions consumes more computer resources? Just one comparison or slicing almost all the list elements? Just comparing all the comparing the elements, no? Comparing just one comparison or slicing almost all the list elements. No sé. Now let's find the location of a given element inside a list. ¿Y me van a dejar así? Ya van a ver otro ejemplo. ¿Cuál consume menos recursos? ¿Hacer una comparación? ¿O hacer un slice de casi toda la lista de elementos? Yo creo que depende, ¿no? Depende del dato, probablemente. Estamos hablando de un montón de números decimales o un número muy grande. ¿No? Si lo tienes que comparar. Voy a tratar de extrapolar. Digo, no sé una aplicación real de esto. I don't know a real application of this case. But imagine that we have gigantic amount of data. And we need to compare one that we already have that is redundant. So I suppose that it's better to slice it. Right? Híjole, se me olvidó una cosa. ¿El slice es una nueva lista? ¿El slice es una nueva lista? ¿O también son apuntadores dentro de una lista? No recuerdo. ¿Ustedes saben? ¿El slice es una nueva lista? ¿O el slice es solamente tomar en cuenta los elementos de una lista? Yo no. Porque si es la copia de esa lista que es gigantic, pues sí. Más vale hacer una comparación redundante que hacer una copia de toda la lista gigantesca. Pero si no, pues nos podemos ahorrar una comparación redundante. So I guess it depends. It depends whether if I know if a slice is a new list or not. So tell me, please, what do you think? A slice is a new list, or is just a slice of this list? I guess it's not, right? It's not a copy. Now let's find the location of a given element inside a list. My list and these elements to find. This is the value that I have to find, and then found equals false. I don't know why. But for I in range, len of my list, aquí no estoy haciendo un slice, estoy tomando todo. Found equals my list, I me está comparando el to find, el primer elemento de my list. So, if found, aquí lo seteas a falso para que en cuanto sea verdadero, pues ya hagas el break. Pero si found sigue siendo falso, sigue el loop. Okay, now,
Si found is true, print element found at index. Else, no está. Absent. Absent. Good. The target value is stored on the find variable. Me da mucha pena con el strawberry, pero no sé si todavía sigue ahí. Digo, no le pudimos resolver su duda. Right? No le pudimos resolver su duda, pero no sé si sigue ahí. I'm sorry, man. I'm sorry, strawberry. Ahí se ve mi pantalla. There you go. So, come back in 20 days probably, and I could tell you what is happening, right, with your problem. Probably I can help you. El día lunes me parece que voy a tener esta live session earlier, kind of early, because I'm living la vida loca, or not. No, creo que sí alcanzo. No, yeah, forget about it. Yeah, see you guys on Monday 12th. So, note, the target value is sorted in the to find variable. The current status of the search is stored in the found variable. True or false? When found becomes true, the for loop is exited. Exited. Yes, of course, exited. Oh, man. Hoy traigo unas dudas de primaria. Hoy traigo unas dudazas de primaria. Yeah, exited. Yeah, exited. Yes. Exited. Eso es británico. Exited. Yeah, exited. So the for loop is exited. Repeat at home with me. Exited. Okay? Let's assume that you've chosen the following numbers in the lottery. 3, 7, 11, 42, 34, and 49. The numbers that have been drawn are 5, 11, 9, 42, 3, and 49. Have been drawn, que se sacaron. Yeah, los que se sacaron. The question is, how many numbers have you hit? Notice the pronunciation of the auxiliary have in this case. Have you hit? Have you hit? Right? Okay. The question is, how many numbers have you hit? This program will give you the answer. Estos son los que sacaron 5, 11, 9, 42, 3, and 49. And then bets. Esta es mi apuesta. And hits ahorita vale 0. So, for number in bets, right? Todas estas. If number in drawn, si sale un número de los sacados, hits plus equals to 1. And then print hits. Note, the drawn list stores all the drawn numbers. The bets list stores your bets. The hits variable counts your hits. The program output is for ni reintegro se me hace, ¿no? Chale. Thank you, Isaac. Isaac me dice, ¿qué onda, machín? Ya otra vez. Se me duerme bien gacho. I'm sorry, man. Se me duerme bien gacho. Yeah, sorry. ¿Qué onda con este layout? Nah, está chafa. Let's continue with this one. Right. So, no sacamos ni reintegro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Probablemente reintegro, sí. So, viene lo bueno. Viene lo good. Lab. Operating with less basics. Atención, que se viene el lab. Vamos a hacer el ridículo. Vamos a resolver un problema. Scenario. Let's read the scenario. ¿Cómo me desesperan estas flechas? Siento que en algún momento voy a descubrir cómo se ocultan.
Las benditas flechas. So, imagine a list, not very long, not very complicated, just a simple list containing oclusión glotal. Ahí tengo la G en la garganta, pero no le pongo aire para que no suene containing. See that? Containing. Containing. Some integer numbers. Some numbers may be repeated, and this is the clue. We don't want any repetitions. We want them to be removed. Perro, vamos a delete. Your task is to create a program which removes all the number of repetitions from the list. The goal is to have a list in which all the numbers appear not more than once. That's a condition. Pues no, o sea, pues es la condición general, pero no es la que vamos a utilizar para este programa. We're going to use que si este número es igual a este número. Assume a esta posición, ¿no? Al valor de esta posición. Note, assume that the source list is hard-coded. Yes, inside the code. Hard-coded, que ya está ahí dada, nada más. You don't have to enter it from the keyboard. Of course, you can improve the code and add a part that can carry out a conversation with the user and obtain all the data from her, him. ¿Pa' qué? ¿Cuántos números? No, pues 5. A ver, dame un número y otro y otro y otro. Ya, 5. Se los ponemos. Gente, me siento bien, me siento bien acá, ¿verdad? Como si de veras. And we encourage you to create a new list as a temporary work area. Anda, ¿para qué? You don't need to update the list in situ. Ok, I get it. Que si no se repiten, ahí los vaya tirando, ¿no? We've provided, notice this pronunciation. We've provided no test data. We've provided no test, as that will be too easy. You can use our skeleton instead. Okay. So I'm gonna need no repetition, no rep. Right? I'm gonna need rep equals 0. Yeah. And I think that's about it. Now for I in my list, puedo ser for I in my list, right? Así de fácil. ¿Necesito un slice? No, I don't need a slice for this. For I in my list, if rep equals my list. Oh man, yeah, there you go. I, then what? Then cc puedo borrar ese elemento, pero se va a alterar el índice. Y eso no quiero. So, mejor si rep es diferente de my list, entonces ahora voy a hacer no rep quiero historiarlo en no rep. Ayúdenme. Y
equals rep. Se me hace que aquí le estoy regando. Si repetido es diferente de my list en el índice, en el primer índice, voy a hacer que no rep de i que está contando sea igual a rep. Ya. Ya. Pero else o elif. Elif rep equals my list. Me están dejando morir solo, raza, I. Pero si sí, pues nada. Es lo que quiere hacer. ¿No sería lo mismo que pusiera else? Y ya. Nada. Let's see. The list with unique elements only. Y aquí voy a imprimir no rep. A lo mejor sí, a lo mejor no. Let's see. Let's see what is going to happen. What do you guys think? Is it going to work? Ya trono. The list with unique elements only. ¿Qué dice? Print. Expected and indented. Indented. ¿Por qué? Por esta condición, ¿no? Esperaba que esto estuviera impreso. Creo que aquí haría continue, ¿no? Continue without doing nothing. ¿Se pone dos puntos, paréntesis? Do I need to write parentheses? I don't know. Let's see. Now I have... Este no es... En line 6 in module. No rep equals rep. List assignment index out of range. List assigned out of range. Why? ¿Qué es eso? List assigned out of range. But why? Empty list, no rep, I equals rep. Si se repite, no, si no se repite, chun, chun. Pues no, es que no lo estoy asignando. No lo estoy asignando. Sí, no lo estoy asignando. Tengo que decir rep, then equals my list I. Right? Dice Isaac, I guess if we are only using the if, we don't need to put the else, to write the else. Yeah, I thought it too. Pero luego ya me mandó error de que se esperaba un indent y ya le puse continue y ya me dejó pasar. ¿Qué onda aquí? Sí se necesita esta asignación, ¿verdad? Si repetido es diferente de alguna de mi lista, entonces hago que repetido sea igual, ya no estoy preguntando, que sea igual a mi lista,
Y el primer elemento va a ser igual a repetido. Creo que así es. Nope. List assignment index out of range. Lo mismo, ¿no? List assignment out of range. Con append. Con append. No rep that append. Rep. Let's see. Así era, ¿no? Jeje. Pero se repiten. 2, 4, 1, 2. Yeah. 2, 4, 1, 2, 1, 4, 2, 4. Ah, me copió lo mismito. 2, 4. Ah, no. 2, 4, 1. A ver, otra vez. Ya sé algo, por lo menos. Pero repite, a ver, 2, 4, 1, 2. ¿Qué está haciendo? What does it mean? What does it mean? Si repetido es diferente de el primer elemento en mi lista, entonces repetido es igual a el primer elemento de la lista y se la agrego a no rep, le hago el append. Yeah, I have no clue. Creo que aquí está el show. So if rep equals different to my list I, then rep equals my list. No repend dot append rep, and then continue. Elif for the not rep. Dice Isaac. Pero, ¿qué dice? ¿Cómo dice Isaac? Dice Elif for the no rep. Es que, sí, pero es que todavía no entiendo en dónde está el... Sí, mejor dicho, todavía no entiendo si lo que estoy haciendo es correcto respecto de la condición que estoy poniendo. Pongo, si repetición es diferente de mi lista, en el primer caso, que es 1, o sea, en el valor 1, lo cual si es diferente, entonces repetido ya no vale 0, repetido ahora vale 1, y le digo que lo agregue a la lista de no rep, ¿verdad? Y ahí está historiado el 1. ¿Por qué no me almacenó el 1? Me almacenó el 2 directamente. ¿Cuál es el primer 2 que tengo? Este. Ok. Estamos rep igual a 0. Y luego I
in my list. ¿Por qué está desde el uno? En este caso I vale cero, ¿no? Sí va a iterar sobre todos. Y rep vale cero. ¿Por qué no me está almacenando el 1? Esa es mi pregunta. Desde I, que en este momento I vale 0. Right? In my list. Si rep, que vale 0, es diferente de my list, I, que es 1. Entonces aquí sí se está cumpliendo. Si 0 es diferente de 1, entonces rep ahora va a ser parte, ahora va a valer lo que vale mi lista. Lo que vale la posición 0 de mi lista. Y se lo voy a agregar a la lista no rep. Ahora es 1. ¿Sí, no? Ahora 1 en mi lista. Si rep es diferente de 2, que sí. Y es lo que no entiendo, ¿por qué no está guardándome el 1? Sí, guarda el 4. Ajá, aquí hay un tema. Aquí hay un problema. Let me read again. We've provided says that your task is to okay. Imagine a list, not very long, not very complicated, just a simple list containing some integer numbers. Some of these numbers may be repeated, and this is the clue. We don't want any repetitions. We want them to be removed. Your task is to write a program which removes all the number repetitions from the list. The goal is to have a list in which all the numbers appear not more than once. Not. Assume that the source list is hard-coded inside the code. Ay, me moví. Inside the code, you don't have to enter it from the keyboard. Of course, you can improve the code. Yeah, ahorita carry out conversation with the user. All the data from her hand. And we encourage you to create a new list as a temporary work area. You don't need to update the list in situ. So yeah, creo que lo entiendo perfecto, pero no. A ver. Let's try it a different way. So if rep is equal to the first element, de entrada esto no se debería llamar rep, se debería llamar unique, probably, right? Unique element, no elemento repetido. Yeah, a list with unique elements. So unique. Y aquí lo voy a hardcodear. Voy a tratar todos los. Aquí lo estoy haciendo igual al
al elemento 1. Entonces desde ahí en mi lista voy, sí, unique. Y me voy a brincar, porque está hardcoreado el primer elemento. Después le voy a poner len de my list. Que estoy complicando bien gacho las cosas. Voy a dejar fuera el primer elemento. Entonces ya no le voy a preguntar al mismo, a este. No, sí se lo voy a preguntar. Me voy a ir hasta el final. Ok. Ahora digo, ayúdenme, porque creo que estoy regando gachísimo. So, if unique, que sabemos que es 1, es igual a 1, entonces unique, no rep that append unique. Ahí se lo estoy agregando. Y si sí, no, si unique es diferente del primer elemento, no, es igual al primer elemento. No, es diferente del primer elemento. No, then, yeah, then, yeah, no. No, yeah, unique has to be 0. Unique has to be 0. So yeah, if unique, which is 0, is different from my list, nope. Porque ahí sí se cumple. Si es diferente, 0 contra 1, me va a agregar 0. Y eso no quiero. Ah, caray. Ah, sí. Este no va. ¿O sí? No, no me acuerdo. Ahora se me borró cómo se declaran los slices. Eso lo quería hacer. Right? Sí, eso, no, esto es lo que quiero hacer. Son los slices con square brackets, no parentheses. Yeah, here and here. Cool. Yeah. Puros ceros. Y eso es lo que no debe ser así. So, now, si unique es diferente de my list, en ese momento voy a hacer unique igual a my list. Voy a hacer unique igual a el primer elemento de my list. Y ahora sí lo voy a guardar en no rep. Y me da lo mismito que hace rato.
Solo lo cambié de los, los números. Digo, the name of the variables. Yeah, yeah, this is not working. Probably because. Ok, ahora, ¿cómo unique va a valer el que sigue? Ese es el tema. No. Probably I'm missing here new element. New element equals 0, just like that. So now new element, new L, new L, no new elements, it's too long. There you go. New L equals my list, and here I'm gonna add new L. Okay. Está haciendo lo mismo. Oh no! Ya se va a acabar el tiempo. Ya va, come on. Think, think. New L. También ahora unique tiene que ser igual Está buena la música, my list I plus 1. Y ahora ya va a valer 2. Let's see. Eso no se puede. My list I plus 1. Like this. Nope. Yeah, this is getting too complicated for me. This is another thing. Plus equals to 1. Unique is going to be A ver, esta no es la solución, estoy seguro, pero quiero ver qué pasa. Lo mismo. Es que creo que no está incrementando. A ver, aquí. Y no, aquí lo va a sumar. Darn, puso más. Yeah, no. Have no clue. Have no clue what is going on here. Yeah, no. Unique tiene que valer al salir una posición extra. Tiene que tener el valor de la siguiente posición. ¿Por qué no se puede plus 1? ¿Cómo era? Probably I'm just not getting the right. Si no pongo este, ¿qué sucede?
como me dijo Isaac desde el principio, ¿no? Sigue. Esta no va así. No me acuerdo cómo va. I can recall this thing. Ya aquí sigue lo mismo. Pero ¿cómo aumento la posición? ¿Cómo aumento la posición de... Let's see the lesson. There is no harm in that. Yeah, este es un contador. Esto no aumentando la posición, es un contador. And then I have here... Yeah, no. Chucuchun, aquí está un slice, pero no estoy aumentando. Esto se parece a lo que estoy haciendo. For I in range 1 hasta el final, if my list I is greater than largest is equal to the largest. Larger is equals to my list I. ¿Qué te parece? ¿No será que es al revés? No tiene nada que ver, ¿no? Que ponga en lugar de unique. This is exactly the same thing, isn't it? My list I. Different from unique. Have no clue what I'm doing right now, and time is up. Have 2 more minutes just to say goodbye. So I guess this is kind of frustrating, right? For you guys, and probably, and certainly for me too, for me as well. So yeah, that's it. I have no more time today to do this. Tengo una cita con Astrojock, uno de los maestros de inglés más con más influencia en Twitter, ahora conocido como X. So, vámonos a X a continuar esta sesión en vivo, right? Y bueno, pues el lunes vamos a ver, me voy a seguir peleando con esta situación. Espero que marine ahí la idea de this idea marinates y que ya traiga una solución o por lo menos más claridad. Si ustedes tienen idea de cómo tengo que hacer esto, please let me know in the comments. See you guys on Monday. Thank you for watching. No se olviden, círculos de conversación del lunes a jueves completamente gratis. ¿Ok? Bye bye, guys. Thank you for watching. Bye.